Conságrate a Dios cada mañana. Haz de esto tu primer trabajo. Por la mañana, oh Señor, elevo a ti mi voz. A tu buen nombre doy loor, con gratitud mi Dios. Buenos días, Señor Jesús. Muy buenos días, amigos. Bienvenidos a su programa Buenos días, Señor Jesús. Estamos contentos de tenerlos a ustedes esta mañana. Esperamos que en esta mañana puedan ustedes gozar del pensamiento bíblico que nuestro orador trae esta mañana para cada uno de ustedes. Mis buenos amigos y hermanos, es un placer estar con ustedes otra vez. Y hoy meditaremos sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 24, versículo 2. Respondiendo, Él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Oremos. Señor, ayúdanos a entender las profecías, para comprender los tiempos en que vivimos y prepararnos para el evento más importante de la historia. Por los méritos de Cristo lo pedimos. Amén. Una de las evidencias de que la Biblia es inspirada por Dios es su contenido profético. Pues Dios se presenta en la Biblia como el Señor de la historia, quien conoce el fin desde el principio, y por eso anticipa con tiempo los acontecimientos para que su pueblo conozca las señales del camino y se preparen para tomar las precauciones pertinentes a cada caso. Varias veces he viajado en carro por los Estados Unidos, cada vez con distintos caminos y por diferentes destinos. Y he aprendido que la forma más segura para no perderse es un mapa con todo el sistema de carreteras y caminos del país, y seguir las instrucciones del mapa al pie de la letra. En los mapas carreteros hay muchos detalles necesarios para el viajero: el número de la carretera, la distancia entre una ciudad y otra, el nombre de los pueblos por los cuales pasamos, los caminos secundarios conectados a la carretera principal y los mapas de las grandes ciudades por las que se cruza. Se pierde quien deja el mapa para preguntar a la gente, que en la mayoría de las veces no conoce bien los caminos y da información incompleta. Y en el peor de los casos hay gente de mala fe que puede dar instrucciones malintencionadas. Las profecías bíblicas son como los mapas de la historia. Por eso los buenos cristianos toman muy en cuenta el consejo de San Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Por eso, el cristiano que estudia las profecías de la Biblia con atención sabe en qué tramo del camino va y vive iluminado por la luz profética. Jesús fue el principal profeta. Él interpretó las profecías del Antiguo Testamento y las aplicó a los acontecimientos de su tiempo. Él también anticipó los detalles de su pasión, de su muerte y de su resurrección. Y cuando los discípulos vieron que las profecías de Jesús se cumplieron, reafirmaron su fe en Él y en la Biblia como la palabra profética más permanente. Un ejemplo de profecía bíblica es el anuncio de la destrucción de Jerusalén y del templo 40 años antes de que sucediera. Cuando Jesús profetizó ese acontecimiento, las relaciones del reino de Judá con el Imperio Romano eran muy buenas.
La religión judía era un factor de unidad nacional muy fuerte, y las fiestas religiosas reunían multitudes de judíos y de prosélitos, es decir, de gentiles convertidos al judaísmo. Nadie esperaba un fin tan dramático del templo, de la ciudad y de la nación judía. Los discípulos, como buenos judíos, sentían mucho orgullo de su templo. En San Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2, dice: Cuando Jesús salió y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, Él les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. La declaración del maestro los dejó confundidos. Ellos esperaban tiempos mejores para el templo y para la nación. En silencio siguieron a Jesús hasta fuera de la ciudad y subieron al monte de los Olivos, y desde allí contemplaron la puesta del sol sobre Jerusalén. Entonces los discípulos volvieron al tema de la profecía sobre el templo. Versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Noten que los discípulos relacionaron la destrucción del templo con los acontecimientos finales, la venida de nuestro Señor Jesucristo, y el fin del siglo, o el mundo como lo conocemos ahora, cuando Jesús venga como rey y como juez. Pero la destrucción del templo y la ciudad serían acontecimientos independientes de la segunda venida y del fin del mundo. Esto sería solo un anticipo del juicio final y un ejemplo para las últimas generaciones de cristianos que vivimos en el tiempo del fin. Jesús les habló a sus discípulos de la reacción negativa de los judíos hacia la predicación del Evangelio. Versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La vida de los cristianos no sería fácil. El reino de Cristo no es de este mundo, pero enfocó su atención en los acontecimientos más cercanos a los discípulos y que a ellos les interesaban: la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Versículos 15 al 18. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación asoladora, esto se refería a la profanación del templo por las tropas romanas. Y continúa: de la que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Todo aconteció tal como Jesús lo dijo. Los discípulos fueron perseguidos con crueldad. Muchos fueron apedreados y otros tuvieron que salir huyendo en busca de refugio. Pero cuando vieron a Jerusalén cercada de ejércitos y los emblemas imperiales en el templo, los últimos cristianos que habían quedado en la ciudad salieron como el Señor les había recomendado. Los cristianos conocían las profecías y huyeron a tiempo, salvando sus vidas. Los judíos que no huyeron sufrieron horrores. Flavio Josefo, el historiador de ese tiempo, dice que no se podía andar por las calles por tantos cadáveres tirados. Y los judíos sobrevivientes fueron llevados a lejanos países y vendidos como esclavos. Los romanos prohibieron a los judíos volver a Jerusalén so pena de muerte y le cambiaron el nombre por Eolia Capitolina. Mis hermanos y amigos, San Pedro nos recomienda estar atentos a las profecías
para no ser sorprendidos y la segunda venida de Cristo nos encuentre desprevenidos. Les invito a orar. Querido Padre, ayúdanos a reconocer las señales proféticas de nuestros tiempos y a prepararnos para darte la bienvenida cuando vengas como Rey y como Juez. En el nombre bendito de Jesús lo suplicamos. Amén. Sonreír, el rostro iluminar, levantar los brazos al Creador, nuestras manos estrechar, ¡qué felicidad! Buenos días amigos, es un gusto para mí estar una vez más acompañándoles en esta mañana y compartiendo con ustedes esta receta. Esta receta es de taquitos de gluten con champiñones. Vamos a necesitar una taza de champiñones rebanados o cortaditos en cuadros, como ustedes lo prefieran. Vamos a necesitar también una taza de gluten ya preparado y cortadito en cuadritos. Vamos a utilizar también cebollitas de rabo, 2 cucharadas de jugo de limón, tortillas y media taza de germinados de soya. Los germinados de soya lucen así como esto y son bastante sabrosos, sumamente nutritivos. Imagínense que son de soya, así que son excelentes. Además vamos a utilizar un poquito de aceite de oliva, unas 2 cucharadas y salsa soya para sazonar nuestros taquitos. Bueno, comenzamos. Voy a poner esto por acá y voy a empezar por freír en el aceite el gluten. Yo lo voy a cortar aquí en cuadritos para que ustedes vayan viendo de qué se trata. Si alguien tiene duda acerca de cómo preparar el gluten, por favor llámenos. Puede pedir una copia del programa donde ya preparamos el gluten o también puede escribirme a misausa@hotmail.com y con mucho gusto les haré llegar las recetas para que ustedes puedan preparar estos taquitos de gluten con champiñones. Son bastante sabrosos y los vamos a sazonar también con un poquito de jugo de limón. Voy a platicarles acerca del limón. Es excelente, saben que es un antiséptico. Elimina los bacilos del cólera que pueden contaminar las verduras crudas de las ensaladas. Además que aumenta la secreción de jugos digestivos y facilita la digestión. También favorece la absorción del hierro, pues es rico en vitamina C. Así que vamos a aprovechar eso voy a poner aquí unas 2 cucharadas de aceite de oliva. Y voy a poner a freír el gluten. Muy bien. Vamos a añadir aquí también los champiñones. Mientras esto empieza a freír un poquito, voy a rebanar las cebollitas de rabo. Y las vamos a agregar allí junto con los champiñones y junto con el gluten. Vamos a remover las puntitas de las cebollitas porque tienden a ser un poquito duras, entonces las removemos. De cebollitas de rabo son más o menos unas 2 cucharadas, ahorita las medimos para estar seguros de que estamos trabajando con una receta más o menos exacta, ¿verdad?
Ok. Las 2 cucharadas. Vamos a poner este poquito porque como es rebanadito no cabe bien en la cuchara y no lo podemos medir perfectamente. Ok, entonces aquí lo vamos a mezclar y que vaya friendo poco a poco. Vamos a agregar entonces los germinados de soya hasta el final, puesto que son muy fáciles y rápidos de estar listos. Necesito aquí media taza de germinados de soya. Entonces los vamos a medir. Otra vez, tiene que pasar un poquito porque no entra hasta abajo todos estos germinaditos. Entonces vamos a ponerle un poquitito más para estar seguros que tenemos media taza. Y seguimos mezclando. Ahora bien, vamos a agregar aquí mismo, sin apagarle al calor de la estufa, vamos a agregarle el jugo de limón. Es más o menos unas 2 cucharaditas de jugo de limón. Y entonces vamos a partirlo para exprimirlo aquí encima sobre el sartén. Tengo una mitad, es más o menos el jugo de un limón, 2 cucharaditas, ¿verdad? Otro poquito más. Mezclamos otro poco aquí. Perfectamente. Muy bien. Esto está casi listo. Como vieron, es rapidísimo y facilísimo de preparar. Entonces ahora vamos a sazonarlo con la salsa soya que les dije. La vamos a poner así por todas partes para que tome un sabor bastante sabroso. Y mezclamos un poquito más para que los sabores del limón, de la salsa, los champiñones, el gluten y los germinados se mezclen perfectamente junto con el de la cebollita. Y aquí lo vamos a terminar. Vamos a dejar aquí que se fría por unos 2 minutos o 3 más o menos. Y entonces, mientras tanto, yo voy a calentar mis tortillas aquí en un comal grueso. Para entonces preparar nuestros taquitos. Y que quede esto muy sabroso. Ok. Voy a preparar aquí un platito más o menos lindo o que venga útil para los taquitos. Y los vamos a preparar. Como ven, esto es bastante rápido de cocinar. Lo estamos haciendo justo en este momento. Lo único que teníamos listo era el gluten, que por cierto lo pueden ustedes preparar en cantidades suficientes, de manera que puedan reservar un poco en el congelador, otro poco en el refrigerador y vayan utilizando conforme sea necesario. Y así siempre van a estar listas para cuando sea necesario que ustedes lo utilicen en su receta, ¿verdad? Muy bien, yo ya tengo aquí calientitas algunas tortillas, entonces voy a preparar los taquitos y voy a calentar otros 2 en lo que está listo esto, ¿verdad? Muy bien, los rellenamos de esta manera. Vamos a poner otro poquito aquí. En la casa pueden picar esto más chiquito si así les conviene, y entonces doblamos a la mitad los taquitos ya rebanaditos y los vamos a acomodar aquí muy lindo. Los acompañan con un poquito de salsa mexicana. La salsa mexicana es fácil de preparar. Van a necesitar tomate rojo, un poquito de cilantro,
Si les gusta un poquito de picante, pueden poner chile serrano, que es un chile larguito, verde, un poco delgado. Y le pueden poner cebollita también. Con eso lo pueden licuar o lo pueden picar muy muy chiquitito, de manera que sea como una salsa, y lo ponen encima de los taquitos para darle el último toque antes de servirlos. Y ya tengo yo listas también mis otras tortillitas. Relleno aquí, lo acomodo y que no se salga el relleno. Ok, entonces ponemos una más. Ok, se me está saliendo un poquito por los lados, pero ahorita lo arreglamos y vamos a poner la última. Mientras esto está listo, ¿verdad? Ya tengo 4 taquitos. Esto rinde que serán para unas 3 o 4 personas según la cantidad de relleno que utilicen. Y bueno, es una comida bastante rápida de preparar para un almuerzo nutritivo, bastante completo. Y lo pueden acompañar también con ensalada o con vegetales para que tengan también su dosis de vitaminas y minerales diarios que son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. En lo que yo termino, voy a despedirme porque pronto se me acaba el tiempo. Fue un placer para mí estar esta mañana con ustedes. Acompáñenos cada mañana aquí a las 7 de la mañana en punto, porque tenemos este programa tan hermoso que nos invita a darle los buenos días a Jesús. Empezar el día correctamente, con esa paz y esa tranquilidad que nos va a durar por todo este día, cada vez que nosotros lo empecemos con el Señor, de la mano de Él. Que tengan una linda semana. Adiós. Gracias por habernos acompañado hoy. Para los que están tratando de leer la Biblia en un año, en la pantalla pueden ver los capítulos para este día. Que Dios les bendiga y esté con ustedes en todas sus actividades. Hasta mañana.